Ahora sí vamos a conversar con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar contigo. Bueno, varios temas, ¿no? Me gustaría empezar por el turismo, que es uno de los sectores, el gran sector, en realidad, paraguas, que agrupa a diversos sectores y que genera muchísimo empleo en nuestro país. Viene muy golpeado y lo que se anuncia es una nueva ola de protestas a partir de la mitad de julio hacia adelante, la llamada toma de Lima, pero entendemos que esto se podría replicar en otras ciudades. ¿Hay información que usted maneje? Porque hemos visto que esto impacta directamente en el turismo. A ver, sin duda impacta, y de hecho estás hablando de un sector que, como bien señalas, genera 1.100.000 puestos de trabajo. Es muy relevante la participación que tiene el sector. Yo he estado en el sur, en particular, en varias regiones, desde Tacna, Arequipa, Cusco. Parte del equipo ha estado trabajando y trabaja ahora intervenciones en comercio exterior y en turismo en el propio Puno. Y lo que he visto de reacción, no de autoridades, no de municipalidades, alcaldías, sino lo que más nos interesa, la reacción de las asociaciones de productores, guías de turistas, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, es déjenos trabajar, ¿no? O sea, y tú veías una reacción distinta al principio del año, donde se plegaban fácilmente a una protesta, con razón en parte, sin razón en otra parte. Entonces, no estoy minimizando el efecto, porque tienes razón. Si tú miras el comportamiento de la economía en su conjunto y del sector en particular, claramente el primer trimestre fue golpeado. Varias veces que muestro la evolución de la cifra de turismo y de comercio exterior, yo digo, el partido lo arrancamos 3-0 en contra. O sea, el primer trimestre fue muy duro. O sea, por supuesto que las protestas de esa manera hacen daño. Hay protestas justificadas, como siempre se va a reconocer, pero claramente esos fueron desmanes. O sea, violación de la propiedad pública y privada, dañaron muchas industrias, dañaron empresas que dejaron en la calle a cientos de personas. O sea, no creo que nadie se sintiera orgulloso de lo que pasó en esa oportunidad, y creo que en este caso, a raíz de la experiencia vivida, no va a tener el impacto que buscan aquellos que están promoviendo una protesta extrema de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Cusco, sí, donde la protesta también se encendió, incluso se tuvo que cerrar el aeropuerto Velasco Astete en un momento. Sí. Recientemente se ha producido una tremenda fiesta, ha sido el mes jubilar en el Cusco, todo junio. Entonces, ¿cuál es el sentir ya también de toda la gente que entiende que vive del turismo y que la protesta los afectó? Exactamente. Lo último que señalas es lo que explica el porqué de la posición de la población y de los que viven del turismo. Cusco vive fundamentalmente del turismo. Y cuando hablas de esa región y hablas de un Machu Picchu, estás hablando de un indicador que no solamente te mueve la aguja en el turismo para el Perú, te lo mueve para Sudamérica. O sea, muchas rutas de un japoneses voy a Machu Picchu y luego voy a otros países, o a Lima y otros países. Entonces, es un eje fundamental que a toda América Latina le interesa preservar. Y yo sí he visto esa reacción que tú estás comentando, en el sentido de que hoy día, a diferencia de un enero del año pasado, lo que quieren es defender el trabajo. Y por lo tanto, lo que está haciendo el propio Estado en defensa de esos intereses legítimos de salvaguardar el trabajo para la gente, está siendo mucho más activo y mucho más preventivo, no solamente con respecto a un niño, que es súper relevante, sino con respecto a la seguridad nacional, para que la gente simplemente pueda seguir generando trabajo, ¿no? Sin embargo, y le pregunto, ¿Perú ha perdido atractivo como destino turístico? Y lo digo porque justamente en Cusco conversábamos con operadores de agencias de viaje y decían, mira, por ejemplo, ese turismo que gasta más de los que vienen de Japón, la India, el turismo de personas mayores, incluso que deja mucha plata, eso ya no vienen. A ver, el turismo de afuera te gasta 8 o 9 veces más que el turista local, ¿no? Eso para tenerlo claro. Y las dos fuentes principales en lo que corresponde al turismo de afuera, que pesa 45% del total, son Estados Unidos y Chile. Ajá. Ahora, en los dos casos pasó lo que tú señalas, es decir, Estados Unidos nos puso en el famoso warning, no advertencia, en la categoría más alta, categoría 3, que era no viajes al Perú. Es peligroso, no vayas. Pero claro, luego lo bajaron a 2, que es viaja tomando precauciones, y eso ha permitido ir recuperando el flujo. Si lo ves a nivel macro, mira el comportamiento que tuvo ese flujo de turistas hacia el Perú.
hasta antes de la pandemia nos acercamos a 4.4 millones de visitantes del extranjero hacia el Perú. Prepandemia. Prepandemia. Más, esperamos que el 2020 se pudiera hasta superar ese 4.4 y se llevó a poquito más de 800.000. O sea, fue un retroceso de 30 años en la historia del turismo. Fue dramático. El 2020 fue un año negro para la economía peruana, la quinta mayor recesión del mundo, la segunda de América Latina, y en turismo fue un shock fulminante. Yo diría, muchos negocios terminaron desapareciendo, no tenían cómo financiarse frente a la banca, quien le prestaba al sector del turismo, gente a la que tuvieron que despedir, no había manera de mantener el sector. Fue un drama literalmente, ¿no? El 21 hubo una recuperación estadística, obviamente, ante tal caída. 2022 hay una recuperación importante, nos lleva a 2 millones, que igual es menos de la mitad de lo que estábamos antes de la pandemia. Este año, si me preguntaras, considerando todas las variables, ese turismo afuera, ¿cuánto va a llegar? Nosotros estamos estimando superar 2.2 millones, que significa... La mitad. 10.5 crecimiento, exactamente, la mitad del año pasado. O sea, alentador, entre comillas, en el sentido que recuperamos aún arrancando el partido 3-0 en contra, pero claramente ni siquiera queremos calcular todo lo que se pierde por protesta de esa naturaleza, ¿no? Es decir, este año cerraríamos con la mitad de los turistas extranjeros que teníamos antes de pandemia. Correcto, hablando del 45% que corresponde al turismo que viene del exterior. Luego viene el 55% que es el turista interno, que efectivamente gasta un octavo de afuera, pero ahí en las campañas de fin de semana largo, las campañas específicas de Visita el Sur, los programas de Somos Artesanía, Turismo Emprende, han funcionado. Es decir, el año pasado, no a nivel de viajeros, sino de viajes, porque un viajero puede viajar al año en varias oportunidades, fueron 27 millones. Y estábamos estimando acercarnos a los 34 millones. O sea, en el caso del turismo interno hay una reactivación mayor, que significa que se ha recuperado la confianza. Ahí nuevamente entra a tallar tu preocupación del tema de las protestas, porque obviamente afecta a todos, al de afuera, que de repente peor al de afuera porque tienen más miedo de venir acá, pero también al local. Sí, si tenías que irse a Ayacucho y te dicen te pueden bloquear la carretera o lo que fuera, lo descartas. No vas, simplemente no vas, ¿no? Entonces estamos trabajando muy fuertemente en preservar la seguridad. Nosotros, dentro del presupuesto limitado, por supuesto, que se tiene para seguridad en turismo, acabamos hace 3 semanas de entregar al Ministerio del Interior 41 motos, 3 buses y 3 lanchas, para el caso de Ucayali, para seguridad para el turista. O sea, el turista busca no solamente un sitio paradisíaco, gastronomía rica, sino seguridad, evidentemente, ¿no? ¿Y cuál es la región, ministro, que se ha visto más afectada en flujo de turistas? Es decir, yo entiendo que Cusco evidentemente recibe el mayor flujo, pero está recibiendo. ¿Qué región es donde ya, digamos, ha caído de manera dramática y no se ha recuperado? Sí, digamos, Puno siendo una región atractiva, digamos, porque a veces agarras el paquete sur y te mueves en Cusco, Arequipa, Puno. Puno, evidentemente, que fue el foco de protestas mayor, sí estuvo bloqueado, digamos. Entonces ahí se perdieron oportunidades. Aún así, acabo de venir, ayer he estado en Pucallpa, había sentido el impacto que hubo también en la selva y que la vez recuperándose en festividades como la de San Juan, que ha sido exitosa, que ha funcionado bien, 100.000 visitantes y más se proyecta que sigan viniendo a lo largo de la temporada. Y genera movimiento, 16 millones de soles, o sea, como que comienzas a ver una reactivación ahí y una alegría generalizada que permite seguir convocando turistas locales y del exterior, ¿no? Pero a ver, esperando que las protestas no tengan mayor impacto o no sean de la misma intensidad de las que vivimos a principios de año, tenemos un fenómeno del Niño que se nos viene, según la Oficina Mundial de Meteorología, al menos sería moderada, pero podría ser severa. ¿Qué acciones están tomando desde el punto de vista del turismo para prever esa situación? A ver, si bien nosotros no somos primera línea con respecto al Niño, tenemos claridad del impacto que eso tiene. Más, hay mayores probabilidades que sea un moderado tirando para arriba, o sea, puede ser más fuerte todavía. Y si tú miras la historia en el país, siempre que ha habido un Niño afectado en las cifras macroeconómicas, o sea, golpea la economía fuertemente. Lo que sí te digo es que por primera vez ves un esfuerzo anticipado, o sea, prevención y preparación para
con una inversión de cerca de 1.500 millones de soles. Y tú ves un trabajo de descolmatación, de trabajo que está más centrado obviamente en transportes y comunicaciones, en vivienda, etcétera. Nosotros básicamente trabajando en temas de sensibilización, capacitación en todas las zonas para prever, y obviamente haciendo los cálculos de todo lo que podría significar, impactando, por ejemplo, la agricultura de exportación, una alcachofa, un espárrago, cuando le pones temperatura a ese nivel, te afectan obviamente la cosecha. Una producción de pota se ve afectada, o sea, peces que le subes pues 2-3 grados de temperatura no aparecen en esta parte del litoral, aparecen más hacia el sur. Entonces, evidentemente hay un impacto negativo ahí. La prevención es la clave y creo que se está actuando con bastante energía. Nuevamente te digo, no somos primera línea, por lo tanto estamos básicamente en sensibilización, capacitación y a la orden en iniciativas que están tomando, por ejemplo, transporte y comunicaciones y otros ministerios para atender ese tipo de necesidades, y agricultura, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del turismo es poco lo que se puede hacer, ¿no? Porque, a ver, si se inunda Chiclayo, Piura, pues no hay turismo que resista eso. No, sí, claro. Evidentemente, cuando hablas de descolmatación, preparación de cauces de ríos, estás hablando de minimizar ese impacto y si fuera un escenario moderado, igual te castiga el turismo, pero sigue fluyendo, ¿no? Evidentemente, si hablas de un tema más dramático, eso sí puede limitarte el flujo de turistas hacia esa región de todas maneras, ¿no? Razón por la cual incluso se está viendo, es más, hoy día ha habido Consejo de Ministros y se ha estado pensando en posibilidades de asistencia a empresas para preservar el empleo formal, que se ha corrido la siguiente semana con buen ojo de todo el gabinete y propuesta de la propia Presidente y el Premier de ampliar ese esfuerzo que se pensaba hacer acotado a un grupo mayor, planteando incluso un subsidio dirigido. Yo no soy partidario de los subsidios, pero en casos de situaciones absolutamente dramáticas, como pasa acá, sí puedes contemplar una medida de carácter temporal que ayude a esas empresas a no sacrificar empleo formal que ya tienes. O sea, lo que estamos tratando es mirar el empleo y las formas en que podemos preservarlo. Eso ha sido un planteamiento que ha nacido ahí del Ministerio de Trabajo con Economía, que obviamente se va a madurar hacia la próxima semana, pero te lo digo, de repente estoy hasta confiando en algo que todavía no está cerrado como consejo, pero no lo digo como una infidencia, sino como algo que te evidencia la preocupación legítima del Ejecutivo. Incluso un MEF que antes era muy adverso a políticas de ese tipo, súper abierto a contemplar todo lo que signifique preservar el empleo y generar mayores oportunidades, ¿no? ¿Y cuánta después, después de la pandemia y después del gobierno, los primeros años del gobierno de Castillo, cuánto tenemos para poder apoyar, para poder subsidiar, para poder tener cierto brazo que nos permita aguantar lo que se nos viene? De hecho, lo que sostiene a la economía ha sido el ejercicio de 30 años de historia manteniendo un modelo de economía social de mercado. O sea, yo no para nada politizo ningún tipo de temática relacionada con esto, simplemente viéndolo de manera objetiva, lo que nos salva y lo que explica el por qué cuando tú vas a un evento, un roadshow como el INPERÚ y algunos afuera, en Nueva York y tal, y te presentas frente a inversionistas, yo estoy haciendo una presentación de ese tipo pronto, la reacción es positiva, porque una de las primeras cosas que miran es la estabilidad país. Entonces, cuando habla de caja, si tú miras reservas internacionales, que son casi 70.000 millones de dólares, eso ha sido producto de una disciplina de estos años. O sea, yo te diría, a pesar de un gobierno que lamentablemente no funcionó, el anterior puede haber tenido buenas pretensiones, puede haber sanamente querido lograr lo mejor para el país, pero claramente esa no era la ruta, esa no era la estrategia. Mi pregunta iba por el lado de si efectivamente hay presupuesto suficiente para dar subsidios a las empresas, más créditos blandos a las micros. A ver, nunca es suficiente, ¿no? Porque, obviamente es definición de economía, necesidades ilimitadas con recursos limitados. Sí hay caja para hacer atención a este tipo, obviamente cuando se plantea un tema como el que te menciono, se hace con toda la prudencia del caso y entre los marcos que la caja puede permitirte. Entonces no te estoy hablando de resolverlo a nivel nacional, pero sí esfuerzos focalizados en zonas de crisis absoluta. Es decir, como cuando miras el país y dices 27.5% de pobres, a los cuales tú le puedes generar oportunidades de negocio, emprendimiento y pueden salir adelante, pero a la extrema pobreza, que es 5%, esa sí necesita una asistencia directa, porque no llega al final de la semana. Ministro, le pido unos instantes, vamos a hacer una rápida pausa, venimos para seguir conversando con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mateos.
conversando con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. Quería preguntarle, a ver, volver a Cusco, porque se viene una fecha importante. Se cumplen 16 años desde que Machu Picchu, el santuario de Machu Picchu, fue considerado maravilla de la humanidad, maravilla del mundo moderno. ¿Se está haciendo algo en particular en el Cusco a partir de esto? ¿Cómo seguir cuidando, cómo seguir potenciando hoy por hoy la ciudad turística de América Latina por excelencia? Sí, a ver, estamos pensando más que en la festividad o la celebración pura, que es totalmente válida, en celebraciones permanentes. O sea, Cusco y el sur en general tiene una serie de atractivos que ameritan que haya una promoción permanente, y lo que comentábamos antes del break, que era que mueve la aguja no solamente para el Cusco, no solamente para el Perú, sino para Sudamérica. Por consiguiente, lo que estamos haciendo es un trabajo en dos líneas. La parte de oferta, donde entre otras cosas nos apoyamos en recursos del Plan Copesco para invertir en infraestructura, mejorar los accesos, las iluminaciones, los pisos. No solamente Cusco, estamos hablando de proyectos inmediatos y proyectos más mediatos o de largo plazo, como Choque Quirao, que se va a convertir en un foco de atención turística para América Latina, y es un atractivo que nos enorgullece haberlo logrado destrabar en los últimos meses, y que ya se tiene presupuesto y que se está activando con Proinversión y Ministerio de Economía, pero eso va a durar unos 5 años. Lo que te quiero decir en la respuesta es que estamos trabajando permanentemente por el lado de la oferta, por un lado, y por el lado de la demanda. Por lo tanto, estas campañas como Perú Ahora o la que se viene, Perú Wow, están básicamente destinadas a generar confianza y seguir manteniéndolo como un punto atractivo para inversión incluso. O sea, debería haber mucho más interés en inversión o coinversión de empresas del exterior en el Perú. Y el tema de Transformers y las otras cosas que conversábamos en la previa van a generar un flujo interesante, lo que te obliga a prepararte para tener capacidad para recibir mejor a esos turistas, y eso te lleva a los temas de seguridad y a los temas de desarrollo de oferta que te estaba mencionando, ¿no? Y te menciono Cusco porque lo mencionaste, pero venimos de Pucallpa, de terminar la obra que ha significado 142 millones de soles de un bulevar espectacular frente a Yarinacocha, que va a ser un centro turístico en Pucallpa notable, y se ha hecho una entrega en el caso de Tacna, del Museo del Ferrocarril, que te cuenta la historia en el país y en América Latina. Es formidable para fines turísticos, ¿no? Ahora, ministro, permítame preguntarle algo que puede parecer anecdótico, pero que a su vez también puede reflejar el descuido en el sector público, ¿no? Este evento Perú Travel Mart 2023 desató pues una tremenda polémica en las redes sociales por sus siglas, PTM, ¿no? Siglas de una clarísima lisura en el Perú y en otros puntos. Ahí está la foto, PTM, y fue pues un escarnio en Twitter y en todas las redes sociales. La pregunta es, ¿nadie se dio cuenta? A ver, yo te digo, esa es una iniciativa absolutamente valiosa para el sector, que nace del sector privado de Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. No le estoy pasando la pelota, te estoy diciendo que es una iniciativa que tiene esta como versión 30, con la misma sigla, de repente con algunos colores distintos. Por supuesto, cuando se presentó de esa manera, generó, es más, si viste un poco la grabación, cuando yo hago la introducción al tema, menciono, si esto, con el drama que ha habido el turismo en el 2020, si hubiera hecho el evento, se hubiera mantenido con la misma sigla, pero con otro significado. O sea, obviamente dándome cuenta de lo que estaba ahí, ya bueno, en la foto, se relevó un poco el tema, pero te digo, estamos trayendo 160 compradores de los 5 continentes, y te aseguro que el resultado va a ser aún más potente que las versiones anteriores. Entonces, es un súper evento, diría uno de los grandes eventos de promoción del turismo. Viene todavía en noviembre, o sea, eso duró 48 horas, un poco la bulla al respecto, que creo que es más, alentó un poco a que se preste atención al evento, y hemos seguido trabajando en lo que nos corresponde, que es hacer que sea un evento súper potente. Y con recursos ProPerú estamos trayendo una gama de compradores importantísima. Y ahora, no me queda nada, pero una pregunta que sea sobre comercio exterior, porque sí genera preocupación, es verdad. El fenómeno del Niño está apuntando hacia la última parte del año, pero ya el clima es diferente en este momento en el Perú, y eso afecta al sector también agroexportador. Ya hay un nivel de afectación, me pongo a pensar, anchoveta. Sí, correcto. A ver, si haces el arqueo hasta mayo,
los números han ido para arriba. Hay varias preocupaciones ahí, porque ha mencionado agro y también pesca para consumo no directo, que efectivamente han sido los dos sectores afectados, ¿no? Entonces, sí puede haber una afectación en la propia harina de pescado, que si bien es un producto tradicional, corresponde al sector de pesca y nos puede afectar significativamente. El tema de la pota, la anchoveta también se puede ver afectado. La anchoveta como insumo de la harina de pescado y la pota como alimento para consumo no directo, ¿no? Y en el caso de agro, principalmente productos de exportación como espárrago y alcachofas. Entonces, todo este tema de prevención para nosotros es fundamental, porque en el sector exportador proyectamos llegar a una cifra ligeramente por encima del año pasado, o sea, acercarnos a los 64.000 millones de dólares en el total, ¿no? Probablemente la parte tradicional, que es la más fuerte, hasta caiga un poquito, y lo que creo es que la parte no tradicional, y de lo no tradicional, el agro es el sector que ha dado los mejores resultados. Sin embargo, adicional a este tema del niño, el agro tiene un problema, siempre lo mostramos como caso de éxito, frutas, hortalizas número 1, espárrago, en uvas, en arándanos, siempre se mencionan los ejemplos que son, de hecho, de orgullo de Perú. Sin embargo, estamos creciendo en oferta y vendiéndolo en los mismos mercados. ¿Qué está pasando? Están cayendo los precios. O sea, nosotros estamos provocando la caída de precios. ¿Qué estamos haciendo? Abriendo mercados nuevos. Por eso el TLC con Hong Kong, que está en la tercera ronda. Por eso la modernización del TLC con China. Por eso la comunicación que ya hemos recibido la respuesta del gobierno de la India, aceptando reanudar negociaciones del TLC, que se habían paralizado desde la pandemia. Por eso, ya lo aprobó el ministro de Comercio Exterior de Indonesia, arrancar negociaciones en los próximos 3 meses con ellos. Entonces estamos abriendo nuevas ventanas de oportunidad para darle salida a esos productos y no estar afectados por precio, porque sube el volumen, vuelvo a repetir, y caen los precios porque nosotros estamos provocando esa caída. Entonces, atacar el tema de prevención por este lado y abrir nuevos mercados es parte de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathieu, sobre principalmente el turismo, ¿no? Pero queda algo bastante claro. Vamos a ver cómo se viene este fenómeno del niño. Claramente ya desde la Oficina Mundial de Meteorología se habla de un fenómeno del niño al menos moderado, pero que este podría ser severo con diferentes niveles de afectación, y la idea es estar preparados, evidentemente. Hemos llegado al final del programa. Usted no se despegue de la programación de